El 23 de agosto de 1971, en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, Belmez de la Moraleda, dio comienzo uno de los misterios más longevos de la historia reciente de España. El fenómeno de las caras de Belmez, protagonizado por una mujer, María Gómez Cámara, y una serie de caras que aparecen y desaparecen en el suelo, siendo objeto de estudio por parte de toda clase de expertos en lo parapsicológico. Independientemente de lo atractivo que puede resultar dicho fenómeno, en términos sociológicos, las caras de Belmez han mantenido su fuerza a lo largo de 45 años debido en gran medida a ciertas premisas que se han dado como válidas. Unos mitos que no son tales. ¿Queréis escuchar esta apasionante historia? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. De la primera cara no hay ni una foto. En algún momento del verano de 1971 surgió en el suelo de la cocina de María Gómez Cámara una mancha curiosa. Tal vez una combinación de las manchas de humedad que pueblan el suelo de esa cocina, mezclado con sustancias propias de la cocina. Según varios testigos, esa mujer, lejos de estar aterrada como cuenta la historia oficial, estaba encantada con la simpática mancha que asemejaba a una cara, y de hecho invitaba a las vecinas a que viniesen a verla. Su hijo Miguel, el que ahora enseña la vivienda, harto de tener la cocina llena de gente, raspó la superficie del suelo y lo volvió a alisar con un poco de cemento. Fue entonces cuando surgió la conocida pava, un rostro de apariencia humana. Inicialmente se dijo que era un milagro y que la cara era la faz de Cristo. Medio año más tarde llegarían los parapsicólogos y la entrada en escena de la versión de los fantasmas. Una tercera teoría es la que la pava la pintó alguien con ciertas dotes pictóricas. En el pueblo había un joven pintor. Bueno, decían que había sido pintada por indicación de María, para gastar una broma a su hijo Miguel, y así vengarse por haberle estropeado su bonita cara, que era la admiración de todo el pueblo.
El pintor Jesús Rodríguez de la Torre reside desde hace años en Alemania. Hace años, al ser preguntado por si pintó la primera de las caras, respondió: se dicen tantas cosas. Se desentendió prácticamente. Los defensores de la paranormalidad del fenómeno, y así se ha trasladado al imaginario, defienden que la familia no ganó dinero con las caras de Belmez. Entre la entrada que se cobraba a los curiosos y la venta de fotografías, la familia Pereira Gómez pudo obtener en los últimos meses de 1971 y en los primeros de 1972 alrededor de $500,000 de pesetas, lo que son ahora 3.000 euros. Teniendo en cuenta que un trabajador de alguna de las varias industrias que funcionaban en Belmez en aquel tiempo cobraba 3.500 pesetas al mes, algo más de 21 euros. Las ganancias no fueron en absoluto insignificantes. Pasado el tirón de los turistas, cuando el fenómeno estaba en horas bajas, los ingresos empezaron a llegar por medio de las radios y las televisiones, que de vez en cuando se acercaban por el lugar. El propio Iker Jiménez escribió un artículo en la revista Enigmas en 2001 criticando que la familia Pereira cobrase 600.000 pelas, 3.600 euros, por cada reportaje que se grababa en la casa de las caras. Imagínense el dinero. Sin embargo, el mismo Iker Jiménez tachó de necio en 2014 al que afirmase que debajo de las caras de Belmez había una motivación económica. No sé, ¿qué piensan? En febrero de 1971 llega a Belmez el parapsicólogo Germán de Argumosa, muy conocido. Afirmó venir comisionado por el gobernador civil para averiguar lo que había debajo de las caras, lo que un propio informe previo de Argumosa desmiente. Llevaba algunos meses intentando introducir en España la técnica de la psicofonía, supuestas voces de ultratumba grabadas en cintas magnetofónicas. Sabréis lo que es, ¿no? Bueno, grabó una psicofonía nunca publicada que los fantasmas le llamaban por su nombre y le tuteaban. Le decían: Germán, Picapatio, levanta cemento. En el verano del 73, cuando el fenómeno había perdido su fuelle, Argumosa puso sobre el tapete una indudable innovación. Afirmó que iba a precintar en presencia de un notario la cocina de la casa de María Gómez Cámara. De esta manera, siendo
indudable que ningún ser humano entraba en la cocina, cualquier variación en las caras sería obra de una fuerza desconocida. Pero Argumosa hizo trampa. Ciertamente, un notario certificó que Argumosa ponía los precintos y que pasados unos meses, el periodo comprendido entre el 23 de julio y el 12 de septiembre de 1973, los sellos permanecían, a su juicio, intactos. El truco consistía en que el sello no era propiedad del notario, sino del propio Argumosa, con lo que la prueba carece de cualquier validez. Con el fenómeno prácticamente sumido en el olvido, las caras de Belmez vuelven a ser noticia de la mano de Ricard Bru. Este asegura haber descubierto que las caras representarían a familiares de María, muertos durante la Guerra Civil. El parecido entre la pava y el guardia civil Miguel Chamorro, cuñado de María Gómez Cámara, fallecido en 1936, se logra trucando la foto del miembro de la Benemérita, incrustándole unos mostachos y doblándole la boca en una inverosímil mueca. Iker Jiménez adopta la teoría con entusiasmo y, en compañía de su entonces amigo Luis Mariano Fernández, escribe Tumbas sin nombre, libro en el que aparecerían pruebas obtenidas con los métodos de investigación de la Policía Científica Británica. Demostrarían el parecido entre las teleplastias y varios familiares de María fallecidos en la Guerra Civil. Serían inexplicables, aunque en realidad la culpa sería del Photoshop. Es habitual escuchar que la ciencia no ha conseguido encontrar una explicación a las caras de Belmez. La realidad es que la ciencia no le ha buscado nunca una explicación. Distintas personas y con distintos intereses han encargado a organismos variados diversa analítica de partes de las caras, lo que no significa que la ciencia se interesa por el tema, sino que alguien ha pagado a los servicios de una serie de laboratorios, sin más. Lo más parecido a un análisis científico de una cara de Belmez supuso el análisis de la cara conocida como el Pelao en la Universidad Politécnica de Valencia en 1975. Allí determinaron que el contorno del señor Calvo era una microdepresión creada por la huella de un zapato del 39 al pisar sobre un cemento que no estaba totalmente fraguado. Sin embargo, la clave está en que la familia Pereira Gómez se negó
y se sigue negando a que se analice la pava, la primera de ellas, y que, según la teoría escéptica, fue pintada por alguien con ciertos conocimientos de pintura, usando algún tipo de material, seguramente casero, para plasmar sus rasgos. Actualmente está detrás de un cristal, en la propia casa. Uno de los capítulos famosos de las caras de Belmez es el de la llamada Operación Tridente, según la cual el franquismo, preocupado por lo que sucedía en Jaén, habría usado a la prensa del movimiento, a la burocracia franquista y a la poderosa Iglesia católica para silenciar las caras. El argumento es en sí una demostración de su propia inverosimilitud. Si el franquismo hubiese tenido un interés real en que dejasen de salir caras en Belmez, las caras se habrían acabado sin ningún género de duda. La casa habría sido requisada y clausurada, y fin de la historia. Seguro. Otro argumento que pretendía apuntar la tesis paranormal sería que las caras de Belmez no solo surgen y desaparecen de manera inexplicable, sino que algunas de ellas han ido variando a lo largo del tiempo, como el vómito misterioso que fue surgiendo poco a poco de la boca de la pava. El vómito de la pava, que inicialmente se consideró perilla, tiene una explicación muy poco paranormal. Inexistente en un principio y, según testigos de la época, un día un curioso visitante raspó esa zona con un llavero para comprobar si había algún tipo de pintura. Después taparon la zona raspada con nuevo cemento, que quedó de un color diferente. Fin del asunto. Tras la muerte de María Gómez Cámara en el 2004, sus herederos cerraron la casa a cal y canto y la pusieron en venta. Viendo que en la clausurada casa no venía nadie a verla, parece que las caras de Belmez optaron por aparecerse en otra vivienda cercana a la original. Lo curioso del tema es que Iker Jiménez consideró aquellas nuevas teleplastias auténticas en un anexo de 47 páginas, titulado Informe Resurrección, aparecido en las ediciones de Tumbas sin nombre, posteriores a la muerte de María. Sin embargo, el mismo Iker Jiménez, en un programa de Cuarto Milenio, en 2014, considera las nuevas caras como intoxicación y burda copia. No lo entiendo.
Germán de Argumosa debió sospechar del origen absolutamente nada paranormal de las caras y temió que si se descubría el fraude de María y su familia, caería en picado su credibilidad. Por lo tanto, se la ingenió para dotarse de un curioso seguro. En el último párrafo del informe que le hizo al gobernador civil, escribió, literalmente, no puede descartarse de manera absoluta el fraude por inducción paranormal, dado el ambiente detectado, aunque este supuesto, repetimos, sea sumamente improbable. Juzguen ustedes mismos. Pese a que todos estos mitos, tomados como ciertos, se demuestran como poco veraces, hay otros 4 puntos que sí podrían jugar a favor de la teoría espiritista. Se suele decir que Belmez fue desde un principio un fraude creado con la intención de hacer negocio. La aparición de la pava parece ser fruto de una pequeña venganza familiar, y no fue hasta pasados varios días cuando, ante la inusitada avalancha de público, surgió la idea de cobrar la entrada a los curiosos y sacarse unas pesetillas. Y esta idea no provino de la familia Pereira, sino de un amigo, Esteban Cano. Por lo tanto, los ingresos vinieron muy pronto, pero de ninguna manera era lo que se buscaba en un principio. Eso es cierto. Una mácula en el expediente escéptico es, sin lugar a dudas, el de las sales de plata. A finales de febrero de 1971, el diario Pueblo, que era el que más fuelle había dado a la teoría paranormal, aportó ciertas analíticas que demostrarían que las caras se habían hecho usando sales de plata. Otro diario de la época, el Alcázar, se unió a la teoría, si bien tiene una serie de evidentes puntos débiles. No hay ninguna garantía de quién hizo la prueba y en base a qué muestra. Las pruebas se usan como indicio de la participación en el fraude del fotógrafo del pueblo, que en absoluto estuvo implicado en el mismo. Y no era sino un simple aficionado, sin el equipo ni los conocimientos necesarios para tal montaje. Y sobre todo, es absolutamente insostenible el móvil. Otro punto bastante absurdo es el de considerar las caras de Belmez una simple pareidolia, que se trata de un fenómeno psicológico, por el cual un estímulo vago y aleatorio, por lo general una imagen, es percibido erróneamente como una forma predecible. Es indudable que algunas caras de Belmez, sobre todo algunas de las que se exhiben actualmente, se tratan
de simples casos de pareidolia. Estos 3 manchas con la imaginación y voluntad y se equiparan a una cara. Esto es así. Sin embargo, tratar de pareidolia alguna de las caras de Belmez, tan inconfundible como el pelao, es negar la evidencia. Finalmente, hay que reconocer que el único punto sobre el que reposa una sombra de misterio es el de la técnica. El escéptico valenciano Francisco Mañez mostró que la simple adición de humedad en el cemento puede crear forma. La única duda es por qué algunas de esas imágenes han durado días, otras meses y otras años. Ha habido cientos de caras de Belmez, pero hoy por hoy solo perduran 2, además de la de la pava. La siempre llamada guapa, ahora rebautizada como dama de blanco, bien podría ser una simple pareidolia, una mancha entre otras muchas, que, mirada con mucha benevolencia, podría asemejar un rostro de una mujer con su melena. Sin embargo, los rasgos del pelao, enmarcados en la pisada de zapato que le da forma a la cara, ahí siguen. ¿Alguien la retoca de vez en cuando añadiendo simplemente una gotita de agua que ningún análisis podrá detectar? ¿Se hizo la leve pisada en una zona donde, capricho de la casualidad, existían de antemano dichas manchas en un cemento no totalmente fraguado? Una cosa sí está clara: aquí continúa el misterio. Y aquí terminamos el programa de hoy. Pensad un poco sobre el tema y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.